En este problema vamos a resolver el típico ejercicio de operaciones combinadas de segundo de la ESO, y en el que tenemos pues diferentes tipos de operaciones que deberemos de resolver de acuerdo a la jerarquía de operaciones. Recordar que cuando nos aparecen varios tipos de operaciones, lo primero que tenemos que resolver es lo que aparece entre paréntesis y corchetes, posteriormente las raíces y las potencias, en tercer lugar los productos y los cocientes, y por último las sumas y restas, siempre de izquierda a derecha. Bueno, en este problema nos aparece en primer lugar un paréntesis, que es lo primero que debemos de resolver. Por tanto, dejamos todo igual, dejamos el resto de operaciones tal y como están y resolvemos lo que hay dentro del denominador. Es decir, dejamos todo igual menos lo que hay dentro. Bueno, si recordáis, cualquier número entero se podía expresar como 2 partido por 1, ¿vale? Por lo tanto, aquí realmente lo que tenemos que calcular es el mínimo común múltiplo entre 1 y 4, que si recordáis, lo habéis hecho ya en varias ocasiones, es el 4. Luego ponemos en ambos denominadores el 4 y hacemos 4 entre 1 a 4 por 2, 8. Y esta fracción pues se queda tal y como está. ¿De acuerdo? Ahora el siguiente paso es sumarlas. Lo mismo, dejamos todo de la misma manera y resolvemos ya directamente la fracción, que sería denominador 4 y numerador 8 más 2, 10 elevado al cuadrado, no os olvidéis de la potencia, menos 6. Bueno, ahora lo siguiente que debemos de resolver es esta potencia, de acuerdo a la jerarquía de operaciones. Continuamos, lo vamos a poner aquí debajo, lo demás se queda igual, 2 tercios dividido entre 4 sextos más 10 elevado a 2 partido por 4 elevado a 2. Recordar que la potencia de una fracción pues será la potencia del numerador dividido entre la potencia del numerador. Lo hemos resuelto así. Vamos a calcular ahora en este caso cuánto es 4 elevado al cuadrado. 4 elevado al cuadrado, bueno, lo demás se queda igual. 4 elevado al cuadrado es 4 por 4, 16, y en el numerador 10 por 10, que son 100, menos 6. Vale, ahora lo siguiente, una vez resuelta la potencia, lo que tenemos que resolver es este cociente antes que nada, ¿de acuerdo? Vamos en este caso por el paso 3. Estamos resolviendo ahora productos. Como no hay productos, en este caso la división o cociente. Vale, recordar que cuando dividíamos dos fracciones, bueno, pues realmente obteníamos otra fracción cuyo resultado era el de multiplicarlas en cruz. 3 por 4, 12, y lo colocamos aquí en el denominador. Y 2 por 6, 12, y lo colocamos en el numerador. Más, lo voy a poner con rojo, 116avos menos 6. Vale, ahora una vez que hemos llegado aquí a este paso, debemos de efectuar pues tanto las sumas, a ver, para no confundir, voy a cambiar este símbolo. Debemos de resolver lo que son las sumas y las restas. Si recordáis, para poder sumar o restar fracciones deberemos de tener el mismo denominador. Luego tenemos que calcular fracciones equivalentes y que tengan el mismo denominador. Para ello, si recordáis, el proceso era calcular
el mínimo común múltiplo de todos los denominadores. Lo mismo que antes. Donde aparece el 6 es lo mismo que 6 partido por 1. Entonces, debemos de calcular, que yo lo voy a calcular aquí en esta parte de aquí, el mínimo común múltiplo entre 12, 16 y 1. ¿De acuerdo? Realmente eso es lo mismo que el mínimo común múltiplo entre 12 y 16, ¿de acuerdo? Porque cualquier número es múltiplo de 1. Entonces lo que hacemos aquí es la descomposición en factores primos de 12 y de 16. Bueno, pues empezamos. 12 entre 2 es a 6, entre 2 a 3, entre 3 a 1. Y 16 entre 2 es a 8, entre 2 a 4, entre 2 a 2, entre 2 a 1. Luego tenemos que 12 es igual a 2 por 2, que es 2 elevado a 2, por 3. Ya tenemos aquí la primera descomposición del 12. Y ahora vamos con el 16, que es 2 por 2 por 2 por 2, que es lo mismo que 2 elevado a 4. Ahora, recordar, ¿cuál era el mínimo o cómo se calculaba a partir de la descomposición el mínimo común múltiplo de estos dos números? Bueno, pues a partir de esa descomposición, si recordáis, eran los factores comunes elevados al mayor exponente. Es decir, como factores comunes tenemos el 2. Recordad, siempre nos tenemos que fijar en la base. En la base. ¿Cuál es el que está elevado al mayor exponente? Este de aquí. Este. Por lo tanto, ese es el que debemos de colocar aquí. 2 elevado a 4. Y ahora, en el mínimo común múltiplo también se multiplica por los factores no comunes. ¿Cuáles son los no comunes? El 3. Luego aquí obtenemos 2 elevado a 4, que es 16, por 3 nos da 48. Luego el mínimo común múltiplo obtenido es 48. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es colocarnos tres fracciones. Cuidado con los signos, acordaos siempre que los signos deben de coincidir. Muchos alumnos se equivocan en ese paso. Y nos colocamos aquí el 48. Bueno, voy a borrar todo esto, la descomposición, para seguir con el siguiente paso, que es, una vez que tenemos eso, calcular fracciones equivalentes con el mismo denominador. Vale, tenemos aquí 48 entre 12 a 4 por 12, 48. Seguimos. 48 entre 16 es a 3. 3 por 100 nos da 300. Y por último, 48 entre 1 a 48 por 6 nos da 288. Vale, ahora ya tenemos tres fracciones con el mismo denominador, ya las podemos sumar y restar. El resultado, si recordáis, era el mismo denominador y se sumaban o restaban los numeradores. 48 más 300 menos 288. Y esto nos da en total, lo podéis hacer mediante la calculadora, nos da 60,48. Este sería el resultado. ¿De acuerdo? 60,48. ¿Qué es lo que pasa? Que esta fracción no es irreducible. ¿De acuerdo? No es irreducible porque por lo menos el 60 y el 48 tienen un factor primo común, que es el 2, por lo menos. Vale. ¿Cómo se convertía en una fracción o se hacía irreducible? Pues a través del método del máximo común divisor. Si recordáis, era dividiendo numerador y denominador por el máximo común divisor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a calcular ahora, en un segundo paso, el máximo común divisor de 60 y 48. Ya sabéis que este paso lo estamos haciendo para hacer esta fracción irreducible. Voy a borrar esto de aquí, el 60,48 avos, para hacerla
una fracción irreducible, porque esta fracción no es irreducible. Entonces, para ello deberemos de descomponer el 60, lo voy a hacer aquí, y el 48. El 60, si lo dividimos entre 2, a 30, entre 2, a 15, entre 3, a 5, entre 5, a 1. Y ahora, el 48, si lo dividimos entre 2, es 24, entre 2, a 12, entre 2, a 6, entre 2 nos da 3, y entre 3, a 1. Con lo cual, lo voy a poner aquí, que no me queda más hueco. 60 va a ser igual a 2 por 2, que es 2 elevado a 2, por 3 y por 5. Y el del 48 lo voy a poner aquí. 48 es igual a 2 por 2 por 2 por 2, que es 2 elevado a 4, por 3. Vale, para calcular el máximo común divisor, recordar, eran solamente los comunes elevados al mayor exponente, perdón, al menor exponente. Los comunes elevados al menor exponente. ¿Cuáles son los comunes? Los factores comunes. Pues vamos a ver, nos fijamos en el 2 y en el 2 es común a ambos, ¿de acuerdo? Elevados al menor exponente. Luego tendremos que coger este, el 2 elevado a 2, y lo colocamos aquí. ¿Hay algún común más? Sí. Tenemos el 3 y el 3. Recordar que 3 es lo mismo que 3 elevado a 1. ¿Cuál escogemos? Pues cualquiera de ellos, porque los dos están elevados a 1. Luego, el máximo común divisor es 2 elevado a 2 por 3. 2 elevado a 2 es 2 por 2, 4. Por 3, 12. Ya tenemos aquí el máximo común divisor de ambos números. Vale, pues para hacer esta fracción irreducible, lo único que nos queda es dividir numerador y denominador por el número que hemos obtenido, es decir, por el máximo común divisor. 12 y 12. Y obtenemos otra fracción equivalente, cuyo resultado es 60 dividido entre 12 nos da 5, y 48 entre 12 nos da 4. Ahora sí que tenemos una fracción irreducible. Este resultado está mucho mejor que el 60/48 y es el resultado final de nuestra operación.